En este video vamos a aprender qué es Arduino, cómo utilizarlo, cómo programar su microcontrolador y cómo controlar Arduino desde un IDE de Java. ¿Qué es Arduino? Arduino es una empresa de hardware libre que elabora microcontroladores programables y nos brinda también su propio IDE que está basado en lenguaje C. Tiene una estructura muy similar al lenguaje C y este IDE nos permite controlar las salidas de voltaje de los pines de los que consta el microcontrolador. Físicamente, Arduino está compuesto de la siguiente forma. El modelo que tenemos aquí es el Arduino Uno. Es uno de los más sencillos, pero ofrece varias facilidades. Tenemos en esta parte los pines de entrada o salida de voltaje. Se dice que son de entrada o de salida porque al momento de programar el microcontrolador hay que decirle si el pin en el que estamos trabajando es de salida, significa que se quiere obtener un voltaje de él, o de entrada, que debe recibir un voltaje. El voltaje máximo que se puede recibir u obtener de estos pines es 5 voltios. Tenemos en esta parte lo que es el microcontrolador programable. La ventaja del Arduino Uno es que esta pieza es removible. Hay Arduinos como el Mega, en el cual no es removible y si se llega a quemar o estar averiada la pieza, pues habría que reemplazar todo el equipo. En este caso, solo se reemplaza esa pieza. Tenemos en esta parte una fuente de voltaje. Es una fuente de voltaje constante donde tenemos pines que siempre van a ofrecer 5 voltios, otro de 3.5 voltios y tenemos una tierra. Y en la parte de acá tenemos pines análogos. Los pines análogos se utilizan más para sensores, reciben voltajes directos entre 0 y 5 voltios. Esta pieza de aquí es la conexión para el cable USB y la pieza de aquí es para una fuente de voltaje externa. Esta fuente de voltaje externa puede estar hasta máximo los 17 voltios, pero se recomienda entre 9 y 15 voltios. Arduino solo trabaja con 40 miliamperios, por lo que hay que tener en cuenta esa medida para los voltajes a conectar y los elementos resistivos a conectar. Hablemos de los pines de entrada y salida de voltaje. Como vemos, algunos están antepuestos por una virgulilla, significa que son pines digitales. Para entender qué es un pin digital, entendamos que es un pin no digital. Un no digital es aquel que solo puede tener dos posibles estados, encendido o apagado. En caso de Arduino, que solo maneja 5 voltios para las salidas, tenemos que ofrece 5 voltios en un posible escenario y en otro que ofrece 0 voltios. En cambio, los pines digitales no se rigen a esto, pueden ofrecer valores intermedios por la modulación de ancho de pulso. ¿Qué es la modulación de ancho de pulso? Como vemos aquí en la gráfica, tenemos una señal cuadrada de voltaje. Si queremos un voltaje nulo, 0, hacemos que el pulso en el cual el voltaje va a ser 0 sea constante. Si queremos un 25% del voltaje máximo, que en este caso para Arduino es 5 voltios, vamos a hacer que el 25% del tiempo en un pulso el voltaje sea máximo y el otro 75% sea 0. Analógicamente, si seguimos haciendo esto, aquí tenemos una señal para 0 voltios, una señal para el 25% de 5 voltios, una señal para el 50% de 5 voltios, que sería 2.5 voltios, para el 75% y para una señal de 5 voltios constante. Esta modulación de ancho de pulso se la controla con los comandos en el IDE de Arduino. No es lo mismo programar en un pin digital que en un pin no digital. Los pines no digitales no permiten el manejar menos voltaje de 5 voltios. ¿Cómo programar en Arduino? Arduino trae su propio IDE, que es este que vemos en pantalla, donde predeterminado trae dos funciones, que es el void setup y el void loop. Antes del void setup podemos hacer declaraciones de variables. Por ejemplo, si se quiere trabajar en un pin, por ejemplo el pin 13, declaramos una variable de tipo entero que se llame LED y le vamos a asignar el valor de 13. Y ahora vamos a trabajar con la variable LED. Esto es una declaratoria de variables como en cualquier lenguaje. En el void setup vamos a decir en qué estado va a empezar el pin que vamos a trabajar y si este pin es de entrada o de salida de voltaje. Como habíamos dicho, los pines de salida o entrada de voltaje aquí se van a programar cómo van a empezar, si encendidos
o apagados y si van a recibir o van a ofrecer un voltaje. Para decirle a Arduino si queremos que sea un pin de entrada o de salida, ponemos el comando pinMode. Esta función recibe dos parámetros. El primer parámetro va a ser el pin en el cual se va a trabajar, que en este caso va a ser la variable LED, y le vamos a decir si queremos que sea de entrada o de salida. En este caso vamos a hacer que sea de salida, por ende se escribe la palabra output. Ahora, hay que decirle a Arduino en qué estado va a empezar el pin, si encendido o apagado. Entonces, para eso tenemos el comando digital write, donde el primer parámetro que recibe es el pin en el cual se va a trabajar, que es la variable LED en este caso, y le vamos a decir que empiece apagado. Hasta este punto tenemos las condiciones iniciales de ese pin. Si quisiéramos ver que en realidad va a empezar apagado el LED, como estamos trabajando con el pin 13, cabe aclarar que en Arduino el pin 13 consta de dos propiedades. La primera es que, como vemos, hay un LED naranja que está encendido. Ese LED pertenece al pin 13 y si no se le programa que empiece apagado, él va a empezar encendido. Entonces, si cargamos este sketch a Arduino, vamos a ver cómo este LED naranja se apaga. Para cargar un código al microcontrolador, tenemos aquí dos botones. El primer botón que dice verificar es como un compilar, que va a decir si es que existe algún error de escritura, de sintaxis, o falta alguna cosa por declarar. Cuando sale este mensaje en blanco, en letras blancas, significa que todo está correcto y podemos subir el archivo. Una vez subido, vemos que en el Arduino el LED naranja que estaba encendido se ha apagado. Es por esta sentencia. La sentencia digital write 13 low le dijo al microcontrolador que empiece apagado ese pin. Y como no hemos escrito nada en el void loop, esto va a estar en ese estado hasta que nosotros pongamos aquí algún código para manejar el estado de ese pin. Ahora, ¿qué es el void loop? El void loop es una función que se va a repetir continuamente durante todo el tiempo que se esté ocupando el microcontrolador. Entendámoslo como un bucle do while que no se va a romper. Es una función que siempre va a estar repitiéndose. En esta función vamos a trabajar en cómo se quiere manejar este pin. Por ejemplo, ahora queremos que se encienda. Vamos a hacer que se encienda. Para esto volvemos a ocupar el comando digital write. Ahora le vamos a decir a Arduino que el LED 13 empiece en estado encendido y que se mantenga en ese estado por un segundo. Aquí tenemos otra nueva función, que es la función delay. La función delay permite temporizar una sentencia. Por ejemplo, en este caso, tenemos que esta sentencia va a hacer que el LED 13, que el LED en el pin 13 esté encendido. Y esta sentencia delay va a hacer que se mantenga encendido por un segundo. Delay recibe un parámetro que es el tiempo en milisegundos. Entonces, le damos a verificar. No hay error y subimos el archivo. Entonces, como vemos, ahora el pin está en alto y va a estar encendido. Porque el void setup solo es para las condiciones iniciales, antes de que inicie el void loop. Ahora, queremos prender y apagar el foco a la vez. Ahora podemos decirle
que después de que pase un segundo, lo apague y también lo tenga apagado por un segundo. Cargamos el sketch y vemos como el LED naranja que pertenece al pin 13 está titilando con un intervalo de un segundo encendido y un segundo apagado. Ahora, para manejo de pines PMW o pines digitales, vamos a hacer un algoritmo en el cual vamos a encender un LED progresivamente. ¿Qué significa esto? Va a empezar en apagado, poco a poco va a ir aumentando su intensidad luminosa y después poco a poco va a ir descendiendo su intensidad hasta apagarse por un instante. Entonces, empezamos con el algoritmo. Tenemos una variable declarada que vale 11. Cogemos uno de los pines digitales que tenemos disponibles en el Arduino. Para este caso hemos escogido el 11. Le decimos que va a ser una salida y en el while loop decimos que vamos a declarar dos ciclos for, dos bucles, en los cuales vamos a ir desde 0 hasta 256 incrementando de 1 en 1, ambos. El uno para aumentar y el otro para disminuir. ¿Por qué aumentar y disminuir? Porque como estamos trabajando con pines digitales, tenemos ahora la sentencia analog write para pines analógicos, pines que recibe dos parámetros. El primer parámetro va a ser el número de pin en el cual se va a trabajar. Este tiene que ser necesariamente uno de los pines que anteponen la virgulilla. Y el segundo va a ser el valor del pulso que se quiere mandar. Es lo visto en la gráfica anterior. Ahora, cabe aclarar aquí que este valor, si se le coloca 255, estamos diciéndole a Arduino que trabaje con el máximo voltaje posible. O si no, le ponemos 0 y le decimos que trabaje con 0. Entonces, estos for van a ir aumentando. Este for de aquí va a ir aumentando progresivamente de 0 a 255. Va a llegar un intervalo de tiempo en el cual el foco va a estar encendido a su máxima intensidad. El otro ciclo for, en cambio, lo va a ir apagando. Empieza en 255, donde terminó el for anterior, y va a llegar a 0. Por cada valor de i va a tomar un delay de 10 milisegundos. Verificamos que el programa esté bien y lo cargamos. Como vemos, el foco se está encendiendo progresivamente y se apaga progresivamente. Llega un punto en el cual tiene un máximo de intensidad y tiene un intervalo en el cual se apaga. Ahora, para enlazar Java con Arduino, tenemos que utilizar una biblioteca desarrollada ya en Panamá, que se llama Panama High Arduino. Esta contiene métodos que nos permiten enlazar lo que es el IDE de Java con el IDE de Arduino. Al ser una librería, pues se la importa y se crea un objeto de ese tipo para poder acceder a sus métodos. El objeto Arduino, que es de tipo librería, va a tener acceso a varios métodos, que por ejemplo son el Arduino RX, que permite una conexión serial con Arduino, pero el paso de datos solo se da de Arduino a Java. RxTX permite igual una conexión serial y el paso de datos es mutuo. Se puede mandar de Arduino a Java y de Java a Arduino. Arduino TX es otro método que, al igual que los anteriores, permite una conexión serial, pero el paso de datos solo se va a dar desde Java a Arduino. Este es el que vamos a ocupar porque para este caso no necesitamos ocupar paso de datos desde Arduino a Java. Este método recibe dos parámetros. El primero es el puerto al cual está conectado Arduino, que eso podemos ver en dos partes. Una es aquí en el IDE, en programa, en herramientas,
Y aquí vemos, puerto COM3. O en el panel de control, en dispositivos e impresoras, y aquí está Arduino, y aquí muestra el COM3. Sabiendo qué puerto se está utilizando para conectar Arduino, pues ponemos aquí como un string el COM3 o el puerto que sea, y la velocidad de transferencia de datos, que en este caso son 9600 baudios, que luego es traducido a kilobytes por segundo, en un try catch para evitar cualquier excepción. Ahora, tenemos una interfaz gráfica que, cuando se aplaste un botón, se va a prender un LED de un color, otro para otro color, otro para otro color, uno para encender 3 colores a la vez y otro para apagar todos. Vamos a ver el código fuente. Dentro de un try catch para evitar excepciones, para capturar excepciones, tenemos otro método del objeto Arduino, que es sendData. SendData envía una cadena de caracteres al IDE de Arduino. Los va enviando de uno en uno. Si aquí tuviésemos una cadena más larga, por ejemplo 1, 2, 3, se va a enviar al IDE de Arduino de uno en uno. El 1, después el 2 y después el 3, por separado. ¿Dónde se recibe esta cadena de carácter? Se la recibe acá, dentro del void loop. Pero antes de nada, en el void setup hay que establecer una conexión serial con Java. Al igual que aquí tenemos 9600 baudios, acá también vamos a tener 9600 baudios. Estamos conectados Java con Arduino por el hecho de ocupar el mismo puerto. Ya quedó claro que aquí está conectado Arduino COM3 y aquí se está enlazando al COM3. Al momento de ejecutar el método sendData, Arduino lo recibe aquí, en entrada, que es una variable de tipo entero. Ahora, ¿por qué una variable de tipo entero recibe una cadena de caracteres? Que de hecho van a llegar carácter por carácter. Porque el método sendData envía el carácter 1, pero no envía el 1 como tal, no, sino que envía el código ASCII del 1. En pocas palabras, en entrada, al asignarle el valor de serial read, se está leyendo el código ASCII del carácter 1. Por eso es que se dijo que al tener aquí una cadena, un string más largo que contenga más de un carácter, se va a enviar primero el 1, después el 2 y después el 3. Significa que si tenemos este 1, 2, 3 aquí, entrada va a recibir primero el 1, después va a recibir 2 y después va a recibir 3. Pero no como caracteres, sino como código ASCII. Ahora, vamos a hacer que con esos botones, a encender un LED rojo si se oprime un botón, un verde si se oprime otro y un azul si se prende otro. Entonces, cada botón va a enviar un dato diferente. El botón que enciende rojo va a enviar el dato 1. El que enciende verde va a enviar 2, azul 3, todos los colores 4, todos apagados 5. Los recibimos aquí en entrada, siempre y cuando la entrada sea válida, el código ASCII sea mayor a 0, y dependiendo de lo que se recibe, se va a hacer algo. Se dijo que cuando se envíe 1, va a llegar aquí como código ASCII, y si es que ese código ASCII pertenece a 1, se va a encender el LED rojo, y los otros dos permanecen apagados. Aquí no es necesario ocupar la función delay por el hecho de que desde esta interfaz gráfica se controla qué foco se quiere tener encendido. Si se quisiera encender el rojo por un segundo y después apagarlo,
solo presionando el botón rojo, pues habría que poner aquí un delay de tanto tiempo y después apagar todos. Explicado lo que hace uno, pues los demás hacen lo mismo, dependiendo de qué número se mande. Si se manda 2, pues se va a encender el verde, se manda 3, se va a encender el azul, se manda 4, todos van a estar encendidos, se manda 5, todos van a estar apagados. Ejecutando ya la interfaz gráfica, entonces, si aplastamos el botón que dice LED rojo, se enciende el color rojo. Si encendemos el color verde, si aplastamos el botón LED verde, se debería apagar el rojo y encender el verde. Sucede eso, se apagó el LED rojo y se encendió el color verde. Lo mismo con azul. Al encender todos, por ser una mezcla de colores, por utilizar un LED RGB, debería aparecer un color tendiendo a blanco, que es lo que se tiene ahí. Se tiene el color rojo, verde y azul encendidos al mismo tiempo. Y con apagar todos, pues el foco quedaría apagado. Ahora, retomando el método SendData, ¿qué tal si no queremos mandar solo el 1? Si no queremos mandar 1, 2, 3. Como se dijo antes, Arduino va a recibir de 1 en 1, primero el 1, después el 2 y después el 3. El código está intacto aquí, no existe ninguna función de line, no se le ha hecho ningún cambio. Veamos qué ocurre. Anteriormente, el botón LED rojo hacía que solo se encienda el botón rojo, el foco rojo. Pero ahora hace que se encienda el foco azul. ¿A qué se debe esto? Se debe a que entrada recibió primero el 1, después el 2 y después el 3. Ejecutó el condicional para 1, el condicional para 2 y el condicional para 3. Solo vemos el condicional de 3, que es el color azul, porque estos dos ocurrieron en un instante que fue imperceptible para la vista. Ahora, para poder demostrar que esto fue lo que pasó, vamos a escribir una función de delay. Vamos a poner medio segundo por cada vez que se enciende un foco. Cargamos el archivo. Y volvemos a ejecutar el programa. Sigue estando esto como 1, 2, 3. Si le doy al LED rojo, ocurre esto. Se encendió una serie de colores. Se demostró que entrada recibió 1, cumplió el condicional de 1, lo mantuvo encendido durante medio segundo, después recibió 2, lo mantuvo encendido durante medio segundo y después recibió 3 y lo mantuvo durante más de medio segundo. Se mantuvo al final en azul porque está esperando el while loop la siguiente orden que se envía desde la interfaz gráfica. Queda decir que realizado este ejercicio se ha quedado claro de cómo manejar Arduino desde Java y con estas funciones muy sencillas pero muy fundamentales para este trabajo se podría manejar un circuito cualesquiera, siempre y cuando tomando en cuenta las condiciones técnicas del Arduino que se vaya a utilizar. Ya se dijo al principio del video las condiciones técnicas de Arduino, cuánto voltaje soportaba, cuánto amperaje máximo soportaba y el circuito a realizar ya es cuestión del programador y el programa aquí pues queda de guía para poder controlar ese circuito a partir de una interfaz gráfica.